En este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Cuenca Radio Universitaria. Hola con todos, bienvenidos un día más a Vinculación el Día. El día de hoy nosotros tenemos entre manos un proyecto muy interesante que justamente mezcla la ruralidad con arquitectura y la agronomía. El día de hoy nos encontramos justamente con Jimena Salazar, quien es la directora de todo esto. También nos encontramos con Mónica González y con nuestra querida Surema. Entonces, cuéntenos un poquito cómo están. Muchas gracias por venir, gracias por darse este espacio para hacer visible su proyecto que me pareció bastante interesante, que por comentarles tiene por nombre Planificación Sostenible para el Desarrollo Urbano Ambiental del Cantón Limón Indanza. Entonces, cuéntenos un poquito cómo están. Muchas gracias por venir. Gracias, Valentina, por la invitación. Felices de estar aquí. A veces pensamos que el único entorno en el que habitamos son las ciudades, pero fuera de las ciudades hay pequeños pueblitos, hay asentamientos en donde la población hace su día a día y en ese día a día necesitan muchas cosas, necesitan o empiezan a ocupar ese territorio y a veces nos olvidamos que el tema de la sostenibilidad también aplica a ellos. Nuestro proyecto apunta a esos territorios. En este caso estamos trabajando en 2 parroquias rurales, en 2 cabeceras parroquiales, Santa Susana de Chiviaza e Indanza. Y la idea es poder llegar con planificación, que se ordene ese territorio, que podamos organizar las actividades y tempranamente evitar que problemas que aquejan a ciudades ya grandes se den en esos espacios. Qué interesante. Y usted, Moni, cuéntenos un poquito sobre este proyecto, cuál ha sido su visión más o menos de todo esto, cómo empezaron, qué fue lo que les llamó la atención y por qué decidieron hacer todo esto. Gracias, Valentina, por la invitación. En realidad, nuestra facultad tiene una larga trayectoria en temas de planificación y planificación urbanística. Lo que tratamos en este itinerario, el proyecto es importante mencionar que se enlaza con la cátedra, está muy vinculada con la cátedra y con el itinerario de planificación urbana. Por lo tanto, parte de nuestra responsabilidad es que nuestros estudiantes, en el marco de su formación, en donde están aprendiendo a hacer planes de ordenación urbanística, se vinculen con las realidades territoriales. Pero claro, justo como un poco lo mencionó Jimé hace rato, nuestras realidades seguramente a veces no son las más próximas y por eso un poco la intención es trabajar en territorios en donde a veces el ejercicio profesional no llega inmediatamente por temas de costos fundamentalmente. Entonces, claro, hemos encontrado ahí un espacio en donde nuestros estudiantes ya no se involucran solo con un ejercicio académico, sino se involucran con un trabajo en territorio, afrontan problemáticas reales y ese es un poco lo que buscamos con ellos, ¿no es cierto? El proyecto busca, a más de apoyar como universidad, como facultad en la formulación de un plan de ordenación urbanística, que también nuestros estudiantes se involucren de lleno con ese territorio. Entonces aquí, por ejemplo, está Sureima, que es una de nuestras alumnas y que también podrá contarnos un poco de cuál es su experiencia y cómo vamos trabajando el proyecto y sobre todo el tiempo que nos está tomando. Qué lindo. Cuéntanos un poco tú, Sureima, ¿cómo has vivido este proyecto desde el lado, en cambio, de ser un estudiante, ¿no? ¿Qué es lo que has aprendido? ¿Qué es lo que más te gustó del proyecto? Bueno, si bien es cierto, como estudiantes normalmente nosotros vivimos como los proyectos desde la suposición, pero en este proyecto de aquí nosotros hemos tenido que aprender haciendo, igual equivocándonos y teniendo que darnos cuenta que nosotros trabajamos con agentes ya políticos, también económicos y sobre todo sociales. Entonces es ahí cuando nosotros ya tenemos que pensar en que todo lo que realicemos va a afectar a alguien y ya en la realidad. Entonces, cuando igual se comete errores, en ese momento se tiene que resolver y se tiene como que igual ir directamente con la realidad,
porque nosotros cuando estuvimos en campo, lo que hicimos es, claro, adaptarnos a todo lo que vivía la sociedad, la población, que es como el punto fundamental de estas planificaciones. Igual, como me ha gustado mucho, porque nosotros como que desde lo técnico siempre creemos que las cosas pueden realizarse de una manera, pero cuando estamos en el territorio con la población nos damos cuenta que no siempre pasa eso y a veces tenemos que tomar otro tipo de caminos. Qué interesante, qué importante saber que todo debería ser como mucho más adaptable, porque a veces uno sí es muy rígido en las cosas o tiene una forma de proceder, y es interesante saber que cuando uno va a la vida real, al campo, y uno se da cuenta de que no funciona así. Cuando uno ya está en la cancha dice, ¿qué hago? Entonces creo que ahí en realidad está el reto de su proyecto bastante. Y les quería preguntar, ¿cuál ha sido un reto que ustedes hayan visto que no sé, se fueron con una idea clara, pero terminó pasando algo totalmente distinto? Que nos puedan comentar. Bueno, en el proyecto ha sido muy interesante, primero, llegar a la zona. Estamos trabajando como ya se mencionó, en Santa Susana de Chiviaza e Indanza. Además, en la franja de protección del río Yunganza, en General Leonidas Plaza. Todos ellos en el cantón Limón Indanza. Primero, entender hasta desde cómo son sus denominaciones, ¿no es cierto? Porque uno, un poco que se relaciona más con las ciudades, es bueno, está el cantón Cuenca y uno enseguida asimila la ciudad, pues, ¿no? Cuenca. Totalmente. Pero fíjense, la particularidad acá, a veces desde ahí inclusive es entender ese territorio. El cantón es Limón Indanza. Su ciudad es General Leonidas Plaza. Entonces, y esta primera relación, cuando empezamos a trabajar el proyecto es, bueno, entendamos bien este territorio cómo está distribuido. Luego, claro, trabajamos en conjunto con la carrera de agropecuarias. Y eso es importante porque empezamos a tener una lectura ya cruzada del territorio. Ya no entramos solo desde el lado de la arquitectura, ¿no es cierto? Entonces, claro, cuando seguramente se prefiguran el proyecto, dirán, bueno, van a diseñar seguramente una unidad educativa, una escuela, un parque, un camal, etcétera. Pero más allá de eso, lo que hacemos es que en conjunto nuestros estudiantes tratan de comprender esta realidad, una realidad que es compleja, por más que estos territorios quieran verse como territorios pequeños. Primero es llegar a este cantón oriental, en donde son territorios que lamentablemente están perdiendo su población. Más adelante ojalá tengamos la oportunidad de comentarles cómo estos territorios 10 años atrás que tenían una dinámica importante agrícola, pecuaria, ahora se ven reducidos en donde temas que no es que los vayamos a profundizar, pero actividades mineras, cómo están llegando a estos territorios. Y claro, nuestro reto es cómo desde la planificación urbanística vamos a retener a esa población en este territorio. ¿Qué proponemos? ¿Qué vamos a hacer para que desde regularicen su terreno, desde que sientan a su asentamiento como propio y no tengan o no vean la posibilidad de salir de ahí, perder ese arraigo a ese territorio? El tema de la migración es fuerte. Y fíjense, una particularidad con la que nos encontramos allá es que un poco los habitantes de aquí, de Cuenca, nos contaba eso, la población allá, han encontrado en ese territorio sus lugares de descanso de fin de semana. Entonces, claro, llega población por horas allá porque tiene atractivos turísticos impresionantes para nosotros llegar a esas cascadas que son majestuosas. Chiviaza, por ejemplo, increíble por sus cascadas, o sea, uno no tiene ganas ni siquiera de regresar porque además el clima ayuda. Entonces nos decían, recibimos turismo desde Cuenca, por ejemplo, pero fíjense que no tienen en dónde permanecer una noche, porque no oferta de manera permanente, por ejemplo, hospedaje. Entonces, claro, nosotros desde la planificación, frente a esas problemáticas que ya empezamos a encontrar,
Bueno, vayamos viendo cómo vamos solucionando eso, ¿no es cierto? Sumado a que son territorios que tienen un importante valor ambiental, y ahí es en donde también está la otra carrera, ¿no es cierto? Porque tenemos áreas de vegetación protectora frente a eso, frente al crecimiento también que de alguna manera y la especulación de suelo también que empieza a surgir en estos territorios, nosotros vamos a actuar. Entonces, es una situación que se va entrelazando entre el turismo, entre la vivienda, entre las actividades económicas, entre algo tan... Yo sé conversar con los chicos y les decía, fíjense que en nuestro asentamiento un bar o una discoteca no puede ubicarse en nuestro territorio, de pronto por una norma. Pero los jóvenes, ¿a dónde tienen que ir? ¿Será que tienen que salir de su asentamiento, de su ciudad, irse a otro lado para una fiesta, por ejemplo? Esas cosas son las que empezamos a discutir, que a veces decimos, podrán en ciudades como Cuenca a veces ser tan generales o básicas, pero son súper importantes en estos asentamientos pequeños. Claro, o sea, yo también creo que es importante porque uno que está en la ciudad está acostumbrado a tener un montón de lugares a donde ir, a pasar el tiempo, justamente a disfrutar, pero es interesante y la verdad, les soy honesta, yo no conocía de que quizás en lugares, en pueblos pequeños, la gente no tiene ese lujo y si es importante, no sé, qué difícil, porque imagínense, tiene que ver todo, o sea, tiene que ver el suelo, si es que tienen o no, no sé, cultivos, dónde se puede poner, todo lo de la tierra, o sea, son muchas cosas que uno desde afuera solo dice, bueno, es cuestión de construir ya, y no funciona así, o sea, hoy ya sabemos con este proyecto que las cosas no funcionan así, y también es interesante porque se enlaza justamente, como decía Sure, con actores políticos, con actores económicos. Entonces, cuéntenos un poquito sobre esto. ¿Qué actores justamente se ponen en juego en este proyecto o con quienes ustedes tienen más contacto? Cuando nosotros empezamos el trabajo, el primer contacto que realizamos es con las municipalidades, porque está bajo sus competencias el hacer este tipo de instrumentos de planificación. Es esta primera aproximación. Luego hacemos contacto directo con las personas que están a cargo en la cabecera parroquial, el presidente de la junta parroquial, los vocales, si hay presidentes de agrupación, de organizaciones sociales. Empezamos a tener esa cercanía para darnos a conocer, explicarles cuál es el proyecto, los alcances del proyecto. Como Moni les mencionó, son asentamientos que tienen bastantes carencias, que tienen situaciones que nosotros en la ciudad no las vivimos, son casi imperceptibles, pero ellos son el día a día, desde cosas donde puedo comprar productos básicos, tengo que salir a General Leonidas Plaza porque no hay suficientes negocios o cosas así, y entonces empezamos a tener esa aproximación para que sepan que los alcances del proyecto están sobre todo en materia de ordenación urbanística, es decir, cómo va a ser la traza del asentamiento, cómo vamos a disponer las actividades en el asentamiento. Pero quizá, aunque lo analicemos, no vamos a abordar temas de empleo, no vamos a abordar temas de cómo mitigar ciertos efectos de la migración, sino centrarnos en lo que es la planificación física, que tiene limitaciones, sí, pero también tiene muchas oportunidades en cuanto a aquellas dinámicas que puede generarse en los asentamientos. Y una vez que hemos podido con ellos entendernos, hablar el mismo lenguaje, ver los alcances para no crear falsas expectativas ni nada de eso, nuestro siguiente paso es esa cercanía a la población. Nuestros estudiantes trabajan bajo una modalidad, como dijo Surey, aprender haciendo. Estar en campo. No necesitamos una información secundaria que nos diga, el agua de consumo humano es buena. No, ellos están ahí, hacen las mediciones, toman muestras, ven el día a día qué problemas vive la población, pero también cuáles son esas dinámicas que cohesionan a un asentamiento que en grupo tiene que hacer frente a muchas de sus situaciones adversas. Y entonces en esa cercanía con la población, en ir a vivir unos días, un par de semanas allá, se establecen unos lazos
que cuando estamos formando planificadores son importantes porque hay unas etapas que son de presentación de resultados, lo que habitualmente conocemos como socializaciones, y en las que si se dio esta conexión con los diferentes actores sociales, esta cercanía, es mucho más fácil empatizar, mostrar los resultados de los diagnósticos, mostrar y construir con la población las propuestas. Y eso es valioso en la profesión, en la formación profesional, porque nos permite hacer cosas más allá de lo que los contenidos de una asignatura lo dicen. Hacemos algo con propósito, hacemos algo sintiendo que van a beneficiar a la población. Y eso se genera gracias a esta articulación con distintos agentes, pero también este desarrollo de estas redes de empatía que se da con la población que va a ser beneficiaria del proyecto. Qué hermoso, yo creo que es súper importante porque justamente saben decir, ponte en los zapatos del otro, y es justamente eso, ver realmente cuál es la necesidad, vivir esa necesidad y estar con la gente y saber qué es lo que necesita, lo que no, porque bueno, justamente les comento algo que me pareció bastante curioso, que mi padrastro me contaba de que él se fue a hacer como que unos proyectos en el área rural. Pero cuando él va, le dice, miren, ustedes necesitan justamente agua potable, les plantea el proyecto y les dice, no, háganos una cancha de vóley. No, pero es que necesitan esto. No, es que yo quiero una cancha de vóley. Le dice, pero es que no, es que hágame la cancha de vóley, yo no quiero el agua potable. No pasa nada, ya hacemos nosotros, ¿no? O sea, ya tienen hasta sus formas de suplir sus propias necesidades sin ayuda de nadie, ¿no? Y es más, piden hasta cosas más como, sí, quiero una cancha de vóley, no me sirve de nada ahorita el agua porque yo ya sé cómo trabajar con eso. O sea, he pasado mucho tiempo de mi vida sin este recurso que ahorita que me vengas a ofrecer yo ya sé, o sea, no pasa nada. Entonces me parece muy interesante porque uno se da cuenta de estas cosas, ¿no? Y uno solo se da cuenta el rato que va y está con la población, supongo, porque uno puede ir y decir, no, es que aquí hace falta, no sé, un mercadito o, no sé, un mini market. Y dicen, no, necesitamos esto de acá o esto de acá y así, entonces es súper distinto. Y qué lindo proyecto y qué interesante porque va mucho más allá, sino de la empatía. Yo creo que va hasta mucho más allá de la empatía, es el hecho de quiero saber qué necesitas para yo poderte ayudar y para poderte brindar algo. Entonces, qué lindo, qué bonito. Y Sure, tú cuéntanos un poco ¿cómo ha sido este proceso para ti? ¿Qué cambios tú ves? O sea, desde el inicio, desde que empezaste en este proyecto hasta ahora, cuéntanos un poco cómo ha sido ese proceso y qué cambios grandes has visto, porque supongo que ha de haber cambios gigantes. Bueno, una de las cosas que a mí me pareció como muy loco es cómo las personas pueden, digamos, ocupar espacios en zonas de riesgo. Entonces, claro, es como, no tiene lógica porque yo arriesgaría mi vida. Entonces, claro, cuando nosotros hemos estado en el territorio nos hemos dado cuenta que a veces no tienen otra opción. O a veces, o sea, sí conocen, pero como es lo que les toca. Entonces, claro, desde ahí como analizar todo esto ha sido un golpe de realidad para nosotros como súper fuerte porque como empezamos a comprender otras cosas. Qué hermoso, qué lindo. Y o sea, justamente es importante, yo creo que también la participación de los estudiantes, ¿no? Porque van a ser profesionales el día de mañana. Y es importante que tengan hasta el mismo tino de acercarse a la gente, de saber cuál es el dolor, porque yo creo que ahí es donde uno siempre tiene que atacar con su carrera, porque no solamente es cuestión de construir, justamente como ya nos han planteado hoy. Y qué lindo, cuéntenos, ¿en qué etapa está el proyecto? ¿Ya se culminó, sigue en proceso o recién está iniciando? Bueno, el proyecto tiene una duración de 2 años. En su primera etapa, lo que se hizo es hacer un reconocimiento preliminar de nuestras áreas de estudio, y esto lo trabajamos durante un primer semestre. Luego, aproximadamente, bueno, más bien dicho, en este último año, lo que hemos venido trabajando ya es el plan de ordenación urbanística, tanto de Santa Susana de Chigaza como de Indanza. Y en este semestre nos encontramos en la fase de propuesta.
Estamos justamente desarrollando lo que denominamos desde la visión de desarrollo de estos asentamientos. Hacia dónde queremos llegar, porque nuestra visión de desarrollo va hacia 20 años. Claro, a veces uno dice, ahora tengo que sacar la bolita de cristal para ver a dónde llevo a esas comunidades de aquí a 20 años. O sea, ¿qué estoy proponiendo de aquí a 5? Seguramente hay que mejorar desde la plaza en donde se comercializa el ganado cada semana, que es lo más urgente porque es la dinámica económica diaria, semanal de esa población. Pero de aquí a 10 años, y nosotros tomamos un ejemplo, ¿no? Y decimos, diseñar la ciudad, diseñar ese territorio, es como cuando a uno arquitecto, a nuestros alumnos futuros arquitectos, se les dice, vengo para que me construya y me diseñe mi casa. La ciudad es igualito. O sea, es nosotros decirle a esa población cómo ven su ciudad. Porque nosotros podemos tener una entrada muy técnica a veces sin conocer a profundidad ese territorio, pero ellos es su día a día. Entonces, de arrancar desde ahí, ¿cómo ustedes visualizan su territorio en 5 años, en 10 años, en 15 años? Y vayamos co-construyendo, ¿no es cierto? Eso es un término que nos ha gustado mucho, es ir co-construyendo ese territorio a 20 años. Claro, y es un reto importante porque en el último taller, que Sureima inclusive que nos comente, trabajamos con, hace rato decíamos, ¿con qué actores? Trabajamos con la población, trabajamos con los concejales, trabajamos con los técnicos de la municipalidad. Entonces, los actores más fuertes en el territorio, nos reunimos en una mesa y discutimos qué queremos en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y estamos en esa fase. Y además, es traernos las ideas de la población, valorarlas desde el lado técnico, desde el lado económico, desde el lado social, plasmar esa propuesta y vamos a llevarles una maqueta a escala, ¿no es cierto? Porque además de eso es lo interesante, no llevar solo un papel y ahora con la inteligencia artificial lleva rendes o lo demás, no. Nosotros les vamos a llevar la maqueta. Vamos a llevar el territorio en una escala 1.000, que es en la que trabajamos, y les vamos a decir, aquí están las vías, aquí están los equipamientos, aquí está el crecimiento de su territorio. Veamos cuánto compatibiliza también con lo que ustedes como población, como actores políticos, como sociedad visualizaron. Claro, también ahí empieza una situación que a veces se vuelve tensa, ¿no es cierto? Porque vamos a afectar suelo. Vamos a decir, a ver, en este terreno nos va a tocar ceder un poco como comunidad, si es que queremos ampliar la plaza de ganado, por ejemplo. Entonces, a veces no es tan sencillo llegar a eso, pero lo importante del proyecto y lo bonito de este tipo de proyectos es que como creen mucho en la academia, creen mucho en la universidad y en nuestra facultad en el marco de estos proyectos, habitualmente y generalmente hemos llegado a buen término. Y eso es lo bonito, eso es lo interesante porque vamos aportando en el crecimiento ordenado de estos asentamientos. Y nos ha pasado, ¿no? Que 5 años, 10 años después a veces hemos llegado a esos asentamientos y ver que de alguna manera se ha plasmado esa propuesta, a uno se le enchina el cuerpo, como se suele decir comúnmente, es decir, vaya, o sea, aportamos y eso es interesante. Qué hermoso proyecto y sí, obviamente también es como yo creo que bastante esencial el hecho de ver que es que son muchos puntos de vista, porque algo justamente como decía Sure, no les va a gustar a todos lo mismo y no todos tienen las mismas, o sea, no. En este caso sí tendrían la misma necesidad todos, pero es distinto igual, es distinto porque son diferentes personas, son diferentes puntos de vista y a veces uno piensa que mientras más, no sé, algo sea novedoso, más le va a gustar a la gente y hay arquitectos que llegan como, esto te voy a hacer y es como, no quiero eso, no me sirve eso, quiero otra cosa. Entonces yo creo que es importante justo esta fase en la que están porque es justo la fase de validación, de ver si es que realmente es algo que les va a servir y yo creo que
es muy interesante porque todo este tiempo han estado de la mano con la población. Entonces, no es que llegan, como usualmente suelen llegar, de no, esto vamos a hacer y punto, no me importa qué digas tú, o si no es como, mira, esto te hice, ¿te parece? ¿Qué quisieras adecuarle? Hice esto por esto, ¿crees que me puedas dar un poco más de territorio? Es para tu bien, o sea, son muchas cosas y yo creo que llegar a eso es lo más complejo. Yo creo que están en la fase más complicada del proyecto. Entonces, qué lindo y qué interesante y les deseo muchos éxitos. Y bueno, el día de hoy nosotros aprendimos de que no solo es construir, de que no solo es el hecho de ir con una visión clara, sino de conocer la necesidad y el dolor de la gente, que es lo que creo que a uno como profesional más les llena. Y muchas gracias, Jime, muchas gracias, Moni, Sure, un gusto. Me encantó tu nombre una vez más, súper hermoso. Es Sureima, al inicio dije Surema, pero es Sureima. Entonces, eso, muchísimas gracias por estar aquí y no sé si es que quieren decir quizás algo más para finalizar esta entrevista. Muchísimas gracias por el espacio nuevamente y no, nada más para terminar, decirles que los proyectos de vinculación son un espacio muy lindo en que el estudiante puede aprender haciendo, en donde no solo generamos un beneficio para la comunidad, sino también beneficiamos a nuestros estudiantes porque tienen la posibilidad de trabajar en entornos reales, con problemáticas reales, con actores sociales de carne y hueso, con sentimientos, con preocupaciones, con ideas. Y es ponerse al frente o estar en un entorno real, que es lo más próximo al ejercicio profesional. Es un ganar y ganar. Ganar para la comunidad, porque como universidad pública tenemos ese compromiso. Y por otro lado, es un ganar en términos de enseñanza, aprendizaje con nuestros estudiantes. Eso es un espacio totalmente invaluable. Hermoso, y sí, es muy importante poner, porque si uno solo aprende, pero nunca pone en práctica, cuando uno sale al campo se da cuenta de que no es como uno ve en la universidad muchas cosas. Y es justo lo que decía Sure de adaptarse, de ¿cómo hago? Porque ella me decía que lo de su carrera no es difícil, en la arquitectura no es difícil los números, como yo pensaba, sino es justamente como es difícil el hecho de la subjetividad, de no sé qué te gusta a ti, quizás yo lo veo de una forma distinta, ¿y ahora qué hago? Entonces es súper interesante, entonces les invito a que, primero que todos busquemos un poco más sobre la carrera de arquitectura, porque a mí me dejó loca el hecho de que no era solo números. Entonces, les invito a eso y que en realidad es mucho más complejo y es una carrera hermosa. Entonces, para la gente que nos ve y se están animando quizás, porque tenemos público de todo tipo por una carrera, investiguen un poco más de arquitectura y vean este mundo tan amplio, también les invito. Y también muchas gracias a los proyectos que hay siempre en la Universidad de Cuenca, porque son muy interesantes y muy importantes porque nos nutren a los estudiantes y también nos ayuda a tener justamente a una sociedad feliz y estamos conscientes del mundo en el que vivimos. Muchas gracias, les mando un abrazo a todos allá y muchas gracias a ustedes también. Muchas gracias, Valentina. Hasta luego.